A ver. La nueva ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Esta nueva ley, las cuales el día de hoy vamos a hablar solamente la parte de ejecución de obra, ¿no? Por contrata, para la redundancia en este caso. Eh, Se dice que hay nuevas variaciones, ¿no? Las nuevas variaciones consta desde una prestación adicional, ampliación del plazo, una nueva presentación para dar inicio a una ejecución de obra, ¿no? Por ejemplo, el famoso plan de trabajo. También hay, para la ejecución de una obra, ya se está pidiendo, ¿no? Anteriormente se estaba pidiendo el CV solamente para la firma de contrato, ¿no? Ahora ya no. Ahora tienes que calificar con la evaluación, una evaluación mínimo de 70 puntos, que ahorita lo vamos a ver en unas bases estándar, ¿no? Para que puedas evaluar con el personal y su propio, vamos a buscarlo en internet, ¿ya? Esta página de bases estándar, ¿no? La base estándar con la nueva ley. Estas bases estándar con la nueva ley ya se está referenciándote con la nueva situación. Ya vamos a buscarlo por ahí. Ya. Por ejemplo, vamos a buscar uno de obras públicas, uno de obras de licitación pública, ¿ya? Tenemos como una pequeña introducción ante esto, ¿no? Miren, en esta parte que ya se ha visto muy preocupante de repente para algunas personas o algunas empresas más que todo, es esto, ¿no? Miren, esta evaluación técnica, una evaluación técnica para que tu obra pueda ganar, para que tu propuesta pueda ganar como empresario, como constructor, como ejecutor de obra, ¿no? Es lo que pasa. Miren, estamos en es la página número 57, ¿no? Estamos en una base estándar, ¿no? Base estándar de licitación pública de obras, ¿ya? Base estándar de licitación pública de obras, vamos a la página 57, como lo vio anteriormente, que te dice que tienes que sumar mínimo 70 puntos, ¿no? De 100, lógicamente. Entonces dice, la evaluación técnica se realiza sobre 100 puntos, dice, ¿no? Para acceder a la etapa de evaluación económica. Antes era 95.5, ¿no? Entonces, si algunos recuerdan, era 95.5. Ahora ya no. Correa, ¿dónde está? La correa. Vamos a evidenciar. Ya. Como decía, ¿no? Entonces, para evaluar esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que estudiar o tener como profesional? No solamente tener la experiencia mínima, ¿no? Para nosotros postular, ¿no? A una obra, ya tenemos que tener nuestro plantel técnico competente, ¿no? Nuestro plantel técnico competente que nos dice e incluso las cantidades de puntaje. Por ejemplo, tenemos un personal, ya dice la especialidad adicional del personal clave, la experiencia, la experiencia adicional, por ejemplo, dice el personal clave para evaluar este factor es el siguiente. Entonces acá se ve el personal clave como tal, la cantidad de años, y si pasa sobre la cantidad de años que te requiere, por ejemplo, de dos años mínimo como residente de tal obra, por cada año te dan un puntaje del porcentaje que te aparece a la derecha, ¿no? ¿Ya? Ahora, aparte de eso también, de la experiencia, te pide la capacitación, no, la capacitación no, sino la evaluación del grado académico. Aquí está, ¿no? El grado académico, mientras más grado tengas, más puntaje vas a tener, ¿no? Tanto para el residente como para los especialistas, tanto para supervisor como para los especialistas, ojo. Entonces, acá, título profesional, ¿no? Mayor requisito de la calificación, mínimo
que es un titulado colegiado, ¿no? Para que a partir de ahí vaya sumando experiencia. Ahora es lo mismo, pero si tienes maestría, título de maestría, título de doctorado, van sumando más puntos, ¿no? Entonces va sumando más puntos, más puntos, más puntos, ¿ya? Vamos por ahí también. Luego de esto, también te dice una certificación. Certificación para residencia, como por ejemplo, nosotros, el más familiar de repente para muchos es el PMI, ¿no? El PMI, Project Management Institute, ¿no? El PMI. Donde el PMI se subclasifica en varias ramas, ¿no? PMP, el RMP de gestión de riesgos, ¿no? Entre otras también de obras, también hay de ejecución de obras, no recuerdo cómo se llama, pero también está dentro de la rama de PMI, ¿no? También para Federación Internacional de FIDIC, ¿no? También el ICENEC y entre otras, ¿no? Y si hablamos de repente para algún especialista de estructuras, digámoslo así, puedes también estar dentro del ACI, ¿no? El ACI. ¿Por qué lo digo? Porque ya he estado revisando, ya me ha tocado también casos, revisando de ejecuciones de obras en las cuales para un estructural te pide pues el ACI y para un residente de obra te pide el PMI, ¿no? El PMI. Entonces, la entidad tiene que acoplarse a estas bases estándar y escoger, ¿no? A cuál más tenga que ver a la obra respectiva, ¿sí? Vamos buscando. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Ya? ¿A qué quiero llegar? Miren, aparte de esto tenemos también otra situación. Tenemos gestión de riesgos, ¿ya? También tenemos gestión de riesgos que algunos no lo incluyen, pero ¿por qué? Algunos dicen, no, pero si está en el expediente. En el expediente técnico está ya un apartado donde dice gestión de riesgos. Claro, pero una cosa es gestión de riesgos que lo haga el proyectista y otra cosa es que lo haga el ejecutor, dependiendo del tipo de obra que se tenga. Ahora es solo construcción y también hay diseño y construcción, ¿no? En la nueva ley. Entonces, en esta parte de gestión de riesgos, tiene el empresario, bueno, el ejecutor, el postor, mejor dicho, tiene que proponer, ¿no? Acá también te pone, bueno, acá no te dice la cantidad mínima ni máxima, pero eso ya es a voluntad de la entidad, ¿no? Donde tenga que poner puntaje como tal para que pueda presentar su file de gestión de riesgos, ¿ya? Integridad para la contratación pública, gestión de procura, ¿ya? Gestión de procura también existen para obras mayores a 10 millones, ¿ya? Esto existe a veces en las bases, en la anterior ley existía para gestión, no, bueno, para las obras mayores a 10 millones, ¿ya? De la anterior ley. Sigamos revisando, ya. Y en la parte de acá, aquí quiero llegar. Planificación detallada. Esta planificación detallada lo vamos a tener que llevar a un plan de trabajo. Este plan de trabajo ya está siendo incluso como un requisito exigente, ¿ya? Un requisito exigente que dice acá con el puntaje, ¿no? De 30 puntos, que está asignándose en ese acuerdo a estas bases estándar, ¿ya? Para que puedas elaborar un plan de trabajo. No es cualquier tipo de plan de trabajo que uno puede decir, no, a ver, yo hago mi informe, como se solía hacer una revisión de expediente técnico, ¿no? Dos, tres páginas presento y con eso cumplí. No. Ahora, como postor, no como ganador, sino como postor, voy a tener que convencer y de acuerdo a mi evaluación que tenga, ¿no? Porque acá te manda cómo te van a evaluar, por ahí tienen que ponerte cómo te van a evaluar, ¿no? Dice que debe estar dentro en base al project, dice, ¿no? En formatos estructurados como el project, primavera, o formatos equivalentes o software equivalentes que tengan que ver con planificación, ¿no? Dice, complementado con informes narrativos, cuadros explicativos y cualquier otra evidencia, ya. Ahora, muchos dicen, pero yo no sé cómo consiste un plan de trabajo. Vamos a verlo aquí. Lo digo porque es parte del reglamento, ¿ya?
Ya está acá justamente. Plan de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos adicionales para la suscripción del contrato en obras? Aquí está. Miren, o sea, cuando yo voy a postular, presento mi plan de trabajo, pero también cuando voy a firmar mi contrato, voy a tener que presentar mi plan de trabajo. Acá lo dice. Dice en el artículo 168, para la suscripción del contrato en obras y consultoría, adicionalmente a lo previsto, bueno, en el artículo 88 que se ve en la parte derecha de la pantalla, se debe presentar el plan de trabajo. El plan de trabajo, ¿no? Que consiste en lo siguiente. De acuerdo a las definiciones, ¿no? En anexo 1 también de esta nueva ley, ¿no? En anexo 1 en el reglamento, ¿sí? En el reglamento está, en parte de definiciones, te dice el contenido mínimo de un plan de trabajo. El contenido mínimo es análisis detallado del alcance, composición de su plantel técnico con roles y responsabilidades, identificación de supuestos y riesgos asociados, programa de ejecución y calendario de participación de equipos adecuados. Y acá vas a poner todo tipo de calendarios. Antes, para los requisitos adicionales solamente se presentaba calendario de materiales, el calendario de avance de obra valorizado, ¿no? El de insumos, bueno, el de insumos de materiales, el de equipos, mejor dicho, ¿no? El de equipos y el GAN, ¿no? El GAN donde expresabas el CPM, ¿no? Otros presentaban también complementariamente el PER, ¿no? El PER. Entonces, ahora ya no es solamente presentar programas, porque no necesariamente es que, porque brindo un par de barras, realmente hablando, brindo un par de barras y con eso ya planifiqué. No, ¿no? No es así, sino que tienes que escribir, tienes que indicar, tienes que explayarte en qué o cómo lo vas a ejecutar tu obra, ¿no? ¿Cómo vas a ejecutar tu obra? Entonces, por ello es que en este sentido, ¿no? Que uno de los documentos para que puedas obtener los mínimos, los 70 puntos, ¿ya? Tengas que presentar como postor, ¿ya? Un plan de trabajo, un plan de trabajo, ¿ya? Luego ya en la parte empresarial, de seguridad y salud, también tecnologías, y etcétera, ¿no? Vamos a ver el cuadro de resumen, que está para la parte de acá, y ahí está. Este cuadro de resumen, ¿dónde está, no? Formación de académica adicional de personal clave, capacitación adicional del personal clave, sostenibilidad ambiental, social, mejora de requerimientos, gestión de riesgos, de integridad, gestión de procura, planificación, seguridad, tecnología, gestión de calidad como empresa, ¿ya? Porque uno puede pensar de repente gestión de calidad como parte de una certificación del personal, no, sino como empresa ejecutora, al fin de este propósito que es ejecutar la obra, ¿no? Y la parte de capacitación. Entonces, todo esto tiene que ser mínimo 70 puntos para que puedas pasar al siguiente punto, que es evaluación económica, ¿ya? Entonces, así es como se inicia esta sesión, ya respecto a las obligaciones, tanto como postor como también como ganador, que tienes que entregar para que puedas también firmar un contrato, ¿ya? El plan de trabajo. Ahora vamos bueno, por partes, ¿no? Por partes. Indica ahora designar a un coordinador. Anteriormente no había. ¿Por qué no había? Porque solamente los coordinadores, monitores, solamente tenían la fortuna las entidades públicas que tienen una capacidad económica, ¿no? Del plantel técnico por encima de los demás. Por ejemplo, gobiernos regionales o hasta provinciales. Los distritales mayormente, no todos, ¿sabes? Sino mayormente no los tienen, ¿no? Entonces, no se pudo tener o no se puede tener. Y solamente tienen, de repente, el mismo gerente, incluso solamente tienen a un personal. Al mismo gerente es el gerente de infraestructura, gerente general, coordinador, inspector,
de todos los cargos porque no hay más extensión económica. Pero ahora, ¿qué pasa si esta obra, ahí donde venían todas las situaciones, ¿no? Los problemas. ¿Qué pasa si esta obra tenía un convenio, ¿no? Una obra que tenía un convenio, ¿con quién? Digamos, con un Ministerio de Vivienda, ¿ya? Un convenio con Ministerio de Vivienda, esta entidad, ¿no? En la cual ejecuta con un contratista para una obra de 10 millones. Una obra de 10 millones que solamente tenga un solo personal para la entidad es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces, ahora ya está en este artículo 169, ¿ya? Del reglamento que te dice, previo al inicio de la ejecución de un contrato de obra o de consultoría de obra, la entidad contratante designa a un coordinador en la cual se encarga de gestionar uno o más contratos que le sean asignados. O sea, no solamente, disculpe, no solamente es para que pueda hacerse cargo de una sola obra, sino de más. Pues es lo más cotidiano cuando uno tiene el cargo de coordinador, ¿no? El coordinador siempre, bueno, en mi caso, nos designaban pues en 3, 4 obras, o dependiendo del tipo de región, cuando hablábamos ya de un gobierno regional, ¿no? Teníamos más ejecuciones de obras y más carga laboral. Ahora, es importante, sí, es importante esta partecita, ¿ah? Esta partecita que te dice, disculpen, esta partecita que te dice, sin hacerse responsable de las opiniones técnicas de la supervisión y o proyectista. Ojo, sin hacerse responsable. ¿A qué se refiere con esto? Muy fácil, muy fácil. ¿Por qué? Porque mayormente dice, no, yo coordinador, también tengo que asumir la responsabilidad en campo, los metrados, los adicionales, dependiendo. ¿De qué? Dependiendo de la situación que se dé. Por ejemplo, si hablamos de calidad en obra, el coordinador no tiene nada que ver ahí. Metrado de ejecución por mes, el coordinador tampoco tiene nada que ver ahí. ¿No? Dice, no, pero tú lo aprobaste. Pero también está bien que el coordinador haya aprobado un metrado mensual, ¿no? O de acuerdo al periodo que se haya pactado, un metrado mensual, no quiere decir que esté coludido con el contratista. Porque quien hace los metrados, ¿no? Quien hace los metrados es el residente, quien aprueba los metrados es el supervisor de la obra. Entonces, quien tiene las responsabilidades como tal es el supervisor de la obra, ¿no? Y si hablamos de deficiencias, a ver, no, pero la entidad es el responsable de haber aprobado un expediente técnico mal hecho. Muy bien, la entidad, pero la entidad tiene varias clasificaciones en cargos, ¿no? Los cargos de las entidades públicas son varios. Entonces, ¿quiénes son los encargados, ¿no? De aprobar un expediente técnico? El que está en obras, el que está en ejecución de obras, el que está en supervisión de obras de la entidad. No. Quien aprueba el expediente técnico es el evaluador, es la parte de gerencia de estudios. Ellos son los que evalúan y aprueban y emiten resoluciones, ¿no? Resoluciones de aprobación de expediente técnico, ¿ya? Entonces, el coordinador no tiene nada que ver con las deficiencias de un expediente técnico, ¿sí? Ya, ahora, en este esquema, ¿no? Contratista, ya tenemos al residente y su personal clave, igualmente para la supervisión, que si ya la conocemos, y en una entidad tiene la obligación, ojo, obligación, ¿ya? Ya nada que no hay que empezar la obra sin nada más. Bueno, ya en los presupuestos deberían de considerar, ¿ya? Como un, como una parte de, ¿no? Como una parte de que el coordinador tiene que estar, ¿no? Con esta responsabilidad,
de la obra pública. Encargado de gestionar uno o más contratos, no se hace responsable de la opinión del supervisor, como ya mencioné, y dice en la parte de los requisitos como tal, es profesional colegiado, ingeniero o arquitecto con no menos de 2 años de experiencia. ¿Ya? Acá dice, ¿no? ¿De experiencia en qué? Como coordinador de obra, de proyecto, administrador de obra, administrador de proyecto, jefe de unidad, oficina de ejecución de inversiones y o similar. Es importante porque el coordinador de obra es como si fuera un jefe de proyectos. No es lo mismo, pero es algo que ya ves de manera global, ¿no? Ya ves de manera global las prestaciones adicionales cuando te llegan a tu despacho, la revisión de los expedientes de valorizaciones, eh, cualquier otro tipo de consultas que se tenga, de que también tienes que emitir tu opinión como coordinador, ¿no? Entonces, son situaciones que tienen que tener la competencia, ¿no? Debida. Expediente técnico. El expediente técnico, bueno, es algo que mayormente los ejecutores nos quejamos de los proyectistas, ¿no? Y siempre son parte, bueno, se da inicio de que las ejecuciones de obras tengan adicionales y ampliaciones de plazo. ¿Por qué? Por situaciones de los expedientes técnicos de obra que están mal hechos o están incompletos, están, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, bueno, en este concepto dice, de ello se refiere que dicho expediente tiene por finalidad brindar información a los consultores sobre los requerimientos de la entidad para la ejecución. Ya, este es, bueno, este en breve, este es el resumen. ¿Ya? Guarda coherencia es el concepto formal, ¿ya? Con objetivos, alcances y parámetros que sustenten la viabilidad o aprobación de las inversiones, ¿ya? Coherencia. Lo contrario de una de las causales de prestación adicional, incoherencia, ¿ya? Incoherencia, dice una de las palabras en los conceptos de causales para prestaciones adicionales de obra, ¿sí? Comprende el diseño de la obra y puede ser elaborado por el contratista, ¿ya? Bajo una supervisión a través de la consultoría de obra, conforme a los sistemas de entrega. Tipo de sistema de entrega que son solo formulación, solo diseño y formulación y diseño, ¿ya? Dice la entidad a través del órgano encargado de la elaboración, aprobación y también conformidad de la elaboración de expediente técnico de acuerdo a sus documentos de gestión. Y acá sus conceptos de cada uno, formulación, se contrata a un consultor para realizar todas las actividades correspondientes a la formulación y evaluación. Solo diseño, se contrata a otro consultor para que realice la elaboración del expediente técnico. Formulación y diseño, que es la sumatoria de estos dos, ¿no? Ya, entonces pasemos ya en la parte de revisión. A ver, un segundo, ¿ya? Un segundo, un segundo. Un poco más de salud, disculpe. Ya, a ver, acá vamos al esquema, para abreviar un poco más, porque es un montón. Vamos al esquema. Ya. La revisión del expediente técnico anteriormente, ¿cómo era? La revisión del expediente técnico anteriormente era un saludo a la bandera. Así de simple, ¿no? Solamente era para que el residente y el supervisor conozcan qué contiene tu expediente técnico. Nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Hoy en día no es así. Hoy en día no es así. Cuando se firma el contrato, ¿ya? Suscripción del contrato, después de que firmas contrato, 12 días después,
El residente tiene la obligación de presentar un informe de revisión de expediente técnico a los 12 días siguientes, calendarios, ¿ya? A los dos, a la supervisión, bueno, al supervisor y a la entidad, ¿ya? A los dos. Mientras tanto, ni bien recibe la supervisión o el supervisor, tiene 5 días siguientes para emitir su informe técnico, adjuntando, no solamente adjuntando como mes de parte, como se dice, ¿no? Sino adjuntando evaluación, pronunciamiento y verificaciones realizadas como supervisión, ¿ya? Porque no siempre es, no, el contratista te dice, no hay presupuesto por tal partida. Está mal evaluado el costo unitario, ¿no? Entonces, ¿qué opina el supervisor? De acuerdo a lo indicado por el contratista, tal, no necesariamente. Una cosa es revisar lo que informa el contratista y otra también es detectar, ¿ya? Para eso está la supervisión. Detectar, claro que tiene menos plazo, ¿ya? Pero también tiene la ventaja de que ya sabes cuándo firmaste el contrato, ¿ya? ¿Dónde lo ves? Todos sabemos, voy a quitarme de la pantalla, todos sabemos que todo está acá, en el famoso se hace buscador, ¿ya? Debería estar ya en el PADICOP, pero todavía no se implementa al parecer, ¿ya? De esta página, en la segunda pestaña, vamos a estar buscando, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, para saltarme un poco, vamos a buscar una municipalidad distrital de este año, para que sea nuevo respecto de la nueva ley, ¿ya? Y que sea de obra. Vamos a ver, buscar, buscar, de este año no hay otro de repente por acá, a ver. Vamos a buscar otro, ¿eh? Ahí está. Educativa, gerencia subregional Jaén, acá. Supongamos que sea esta, cualquiera, ¿no? Cualquier entidad. Entonces hay que buscar uno que ya tenga más o menos, ya, presentación de propuestas, reiniciar desde presentación de propuestas, acá posiblemente. Este es con fecha 5 de agosto, ese ha sido así, ya. De acá, a ver, el 14 de abril, el 6 de junio, el de 6 millones, ¿ya? Clic en el calendario, check verde, y esto ya ha sido otorgado a la buena prueba el 10 de julio, ahí está más completo. Miren, bases integradas, le voy a dar clic acá, vamos a ver, esto debe estar con la nueva ley, ¿no? Sí, así es, miren el formato antiguo era un formato colorido de color, valga la redundancia, naranja, ¿no? Bueno, ese también está en blanco y negro, pero igual. A ver. Entonces acá tiene su. A ver. Bueno, hasta que cargue. Vamos a continuar aquí. Ya, bueno, comunicaba, ¿no? Comunicaba. Entonces, ahí es donde se da, ¿no? Se da la situación de que la supervisión tiene que estar al tanto, ¿no? De declarar, decir y advertir todo tipo de deficiencias o situaciones que el expediente técnico no esté bien hecho, ¿no? Dice acá, el objetivo de este informe es detectar posibles deficiencias, omisiones en el expediente técnico, posibles prestaciones adicionales, riesgos y otros aspectos que puedan ser advertidos. Ojo, hay una parte que también estaba dentro de las opiniones OCE
con anterioridad, ¿ya? ¿Cómo así? Miren, en las opiniones OCE te ponían lo siguiente, ¿ya? Te ponían, a ver, ¿saben qué, señores? Eh, el día de hoy nos va a presentar mi revisión de expediente técnico, ¿ya? Al mes siguiente, yo encuentro una consulta y el supervisor te dice o la entidad te dice, no, mira, tú no me presentaste en la revisión de expediente técnico, no me presentaste tu consulta. Debiste ponerlo, advertir en la revisión de expediente. No tiene nada que ver, pero acá te lo dice. Esta revisión no impide, ojo, la aprobación de modificaciones contractuales no advertidas en el informe técnico. ¿Ya? Les digo porque hay muchas opiniones OCE, tanto para ampliaciones y prestaciones adicionales, que las entidades te niegan. ¿Ya? Las entidades te niegan. No te doy ampliación de plazo porque no la has puesto en el informe de revisión de expediente. No te doy prestación adicional porque no la has puesto en el informe de revisión de expediente. ¿Ya? Ya te está poniendo algo lógico. ¿Ya? Porque es algo recontra lógico. No. La revisión no impide la aprobación de modificaciones contractuales. ¿Y cuáles son? Ampliación del plazo, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, ¿ya? Entre otras. No advertidas en el informe técnico, ¿ya? Para tener en cuenta ese detalle. Luego, la entidad, después de que recibe dos informaciones, ¿ya? Dos informaciones, tanto de lo que habló el contratista y tanto de lo que habló el supervisor. Dice, la entidad les notifica su pronunciamiento después de 10 días de recibir la información del supervisor. La entidad puede solicitar la opinión del proyectista si es que lo desea. Si es que lo desea, pero tampoco está normado. No dice que dentro de 5 días, dentro de 2 días, dentro de 10 días, me lo devuelves y yo te hago 5 días más, como dice o como decía la prestación adicional, ¿no? No, ahora ya no te dice, solamente dice puede. ¿No? Cuando te dicen puede, es como decir, ¿sabes qué? Día no lo hagas, ¿no? Es algo medio, no tiene sentido, ¿no? Dice, ahora, viene lo grave, si se detectaran omisiones o errores en el expediente técnico que impacten el programa de ejecución, las partes pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de la obra hasta que la entidad contratante efectúe las adecuaciones correspondientes. Ojo, esto ya ha pasado. Bueno, siempre pasa, a muchos me imagino, cuando hay expropiaciones. ¿Ya? Tienes una edificación, ¿ya? Supongamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo real, ojo. Tienes una edificación, vas a construir un colegio público, pero te vas al plano y te das cuenta que la estructura o toda la arquitectura invade una parte, así sea uno por uno, ¿ya? Ustedes saben que siempre toda la arquitectura tiene sus áreas mínimas, ¿no? Tiene sus áreas mínimas para que puedas diseñar, puedas realizar tus cortes, elevaciones, desarrollos, ¿no? Y con eso puedas ejecutar tu obra, ¿no? Para que no tengas problemas. Ahora, si con esto tienes expropiación, tienes un área de terreno que no es tuya, no, bueno, no es del Estado, no está saneado, entonces, ¿qué pasa? Tienes que reformular, ¿no? Tienes que reformular, pero ¿quién lo hace? No lo hace el contratista. De repente, por buena voluntad, ¿no? Por buena voluntad del contratista, bueno, antes de esta ley, ¿no? Antes de esta ley, por buena voluntad, el contratista puede hacer los papeleos, irse a surnar, ¿no? Un procedimiento para que pueda solucionar el tema. Pues en realidad no es su competencia. La competencia aquí es de la entidad misma, por no haberlo saneado en su momento. Entonces, han encontrado esta inconsistencia de esta expropiación y tienen que suspender el plazo. ¿Y cómo se dan cuenta? En el informe de revisión de expediente técnico. Lógico. Es caso uno, de los millones de casos. ¿Eh? Caso número dos, el famoso estudio de mecánica de suelo. El estudio de mecánica de suelo, ¿ya? Estamos en, a ver, terrenos de Chiclayo.
que bordean de repente la capacidad aportante de 0,7, ¿ya? Pero en el expediente te ponen 1,1, como si fuera Lima, o sectores de Lima, o de repente sectores de parte sierra, ¿no? Tienen otra capacidad aportante que no asimila para nada la realidad. Entonces es fácil de detectar. Ahora, te vas al diseño, te vas en el expediente técnico, en tu diseño te das cuenta que tienes todo tu estructura con esa buena capacidad aportante. ¿Qué tienes que hacer? Reformulación de expediente. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Paralizar tu obra. Suspensión del plazo. Muchos dicen, no, bueno, en la anterior ley, ¿no? Yo no puedo suspender mi plazo, eso es competencia de la entidad, no es mi culpa, soy contratista. Bueno, a las ejecuciones de obras que hoy en día se siguen dando, tienen esa ventaja, entre comillas, ¿ah? Pero dañan ¿a quién? ¿Quién dañan? Al Estado, porque los mayores gastos generales se engruesan, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque paraliza la obra, pero no es suspensión, porque es un error de expediente. ¿Y quién tuvo la culpa? Tuvo la culpa la entidad. Entonces, al tener la culpa de entidad, ya no es suspensión, porque bajo el concepto de la anterior ley, tiene que ser ninguna de las partes, ¿no? Suspensión del plazo, ninguna de las partes. En este caso, en este caso, te dice que sí, si hay deficiencia, si la entidad tuvo la culpa de no haber revisado bien el expediente técnico y hay deficiencia en ese expediente técnico, suspende el plazo. Suspende el plazo porque en el artículo 171 ya te lo dice. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la ley nueva con la anterior. Ya, vamos a saltarnos un par de puntos. A ver, el jefe de elaboración del expediente técnico, aprobación del expediente, consideraciones durante la elaboración del expediente técnico en un contrato derivado, concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Ya, sistema de entrega, diseño y construcción. Ya, acá vamos a ver esta parte. Dice, a ver, sistema de entrega de diseño y construcción, fase de formulación y evaluación, un perfil aprobado, y la fase de ejecución, como había indicado, ¿no? Ejecución y elaboración. Esta es la etapa de diseño y construcción, ¿ya? Diseñas el expediente y ejecutas la obra, ¿ya? Ese es diseño y construcción. Consideraciones durante el diseño. Vamos ya a la parte de inicio de ejecución contractual, ¿ya? El inicio de ejecución contractual. ¿De qué nos da? ¿De qué nos dice? El inicio de ejecución contractual, ya algunos lo teníamos de memoria, ¿no? ¿Cuál era antes? El expediente técnico, que nos informe la supervisión, quién es, los calendarios, ¿qué más? Entre otras cosas, ¿no? Eso era el anterior, también que era 176, ¿ya? El 176 también era el inicio de ejecución contractual en la anterior ley, del reglamento anterior. Dice, la entrega de la actualización del expediente técnico o de la documentación técnica necesaria para que realice el diseño correspondiente. Claro, tienes que entregarte el expediente actualizado, ¿sí? Para que puedas tener uno de los requisitos para que puedas empezar. Comunicación contratista en la que certifica quién está a cargo de la supervisión. También, sigue repitiendo lo mismo, ¿ya? Y la entrega del adelanto directo siempre y cuando no haya fideicomisos, ¿sí? Siempre y cuando no haya fideicomisos. Dice, en casos este haya sido solicitado por el contratista en las condiciones de oportunidad establecidas en el artículo 179. 179 no hay fideicomisos, ¿ya? Dice, no aplica cuando el adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso. Fideicomiso no aplica, solamente cuando está dentro del 179 que te manda plazos, ¿ya? Plazos. Junta de Prevención y Resolución de Disputas,
¿ya? La suscripción del contrato tripartito. Entidad externa, la entidad contratante y el ejecutor, ¿sí? Para la JPRD. Y por último, en el caso de obra bajo el sistema de solo construcción, ¿ya? De entrega total o parcial de terreno, o lugar donde se ejecuta la obra según corresponde. Las condiciones para inicio. Ahora, para las consultorías de obra, actualización de la documentación técnica. Uno, comunicación al contratista en que se identifique aquel que está a cargo de la supervisión del contrato, en caso corresponda. Bueno, es el caso de consultorías de obra, ¿ya? Y respecto al acto delicto, tiene menos requisitos, obviamente. Ya, vamos a continuar. Vamos a pasar de frente al impedimento. A ver, obras iniciales mientras se aprueba el... Ya. Por acuerdo entre las partes, se puede diferir el plazo, ya, la fecha de inicio, a la ejecución en los siguientes supuestos. Vamos a ver si coinciden con el reglamento anterior. Cuando la estacionalidad climática impide el inicio de la ejecución de la obra hasta la culminación de dicho evento. Ah, ¿me ¿Hola? rindo? Entonces, a ver, un segundo. Ya, como decía, el B. Ya, el A, bueno, me desconcentré. Cuando la estacionalidad climática impide inicio. ¿En qué casos? Normalmente lluvias, ¿no? Lluvias, por ejemplo, en zonas de alta probabilidad, ¿no? De estacionalidad pluvial, ¿no? Las lluvias. Por ejemplo, si nosotros estamos en épocas en esa zona, estoy ahorita en una obra por un lugar llamado San Felipe, ¿ya? En este lugar, pues ahorita estamos en zona o en época seca, no llueve una vez a las 500, pero esto se reanuda más o menos en mediados de octubre o inicios de noviembre hasta marzo. Entonces, si redondeamos es desde el mes 11 hasta el mes 3, ¿no? Son 5 meses de las cuales hay lluvias. Claro está que no es que quiera decir que todos los días llueva. Hay días, ¿no? Semanas que llueven torrenciales, hay lluvias que son bajas, ¿no? Todo depende del año también, ¿no? Sino que esas son estadísticas anuales que desde noviembre hasta marzo, esos 5 meses, hay lluvias. Entonces, si es que se empieza el inicio de la obra, si estamos diciembre, entre comillas, un ejemplo, ¿no? Si estamos diciembre, la obra empieza en diciembre, ¿ya? Está para empezar, está programándose el 10 de diciembre de inicio de obra, pero llueve lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días, ¿no? Todos los días llueve, no puedes empezar. Ahora, si es una obra lineal, peor aún, una carretera, un saneamiento, que solamente consta de zanjas, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes excavar? Claro está que hay zonas que sí, hay situaciones que sí se pueden evaluar, ¿no? Porque tiene que haber una previa evaluación para poder aprobar estos 3 puntos ABC de la 176.7, ¿ya? B, en caso de las obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, o sea, solamente obra, ejecución de obras, el expediente técnico por parte del contratista se detecta errores u omisiones del expediente técnico, necesariamente deban de corregirse previo al inicio de la ejecución de la obra. ¿Ya? Esto es importante. Una cosa es el inicio de ejecución, ¿ya? Y otra cosa es firmar el contrato.
Miren, este plazo que se tuvo, acá, a ver, este plazo que se tuvo, vamos a poner acá el puntero, no, este plazo que se tuvo de 12 días es a partir de la firma de contrato. Ojo, son 15 días, ¿ya? 15 días, 15 días incluso, no, 17 días, 27 días, un mes, digámoslo así, un mes. En un mes, más o menos, tienes por acá, en un mes más o menos, tienes la oportunidad de indicar que no vas a empezar el plazo porque hay deficiencias, ¿ya? Porque hay omisiones en el expediente técnico y no puedes dar inicio plazo, ¿ya? Una cosa es suspensión del plazo, otra cosa es, dicen, diferir la fecha de inicio. Ojo, suspensión del plazo se da cuando ya inicias tu plazo y vas a cortar un lapso de tiempo. Ahí vas a suspender el plazo. Pero diferir es otra cosa. Diferir vas a aplazar, vas no vas a iniciar hoy día, sino en 2 meses. Tu inicio, nunca empezaste, mejor dicho, nunca empezaste. Vas a cambiar tu fecha de inicio, que es diferente, ¿ya? En caso de la entidad contratante, por razones que no sean imputables, se encuentra imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en el B y D de la 1. Ah, esta es de acá, ¿no? B, que no hay supervisión, y D, la JPRL. Más que todo la B, ¿no? Porque la B es la de supervisión. Si no hay supervisión, no se empieza el plazo, ¿no? Mejor dicho, en esas pocas palabras, ¿no? En el cual no sean imputables, se encuentra imposibilitada de incumplir con las condiciones previstas en el tal B. No hay supervisión, se inicia el plazo. Salvo, más adelante vamos a ver, respecto a hablar cuando haya competencia de inspectores. ¿Ya? Ya, vamos a continuar. Residente de obra. Residente de obra. Obligatoriedad de residente de obra bajo los sistemas de entrega de suelo construcción y ambos RPs. Desde el inicio de ejecución de las obras, el sistema de entrega de suelo construcción y diseño de construcción se cuenta con un residente, ¿ya? La cual tiene que estar de modo permanente y exclusivo, profesional, colegiado y habilitado, ¿ya? De la carrera de ingeniería o arquitectura, según la especialidad de la obra, con no menos de 2 años de experiencia como residente de obra, jefe de supervisión, coordinador y o similares en la especialidad de la obra, ¿no? Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones del contrato. Ojo, ojo, modificaciones del contrato, modificación del contrato. ¿Qué es un contrato de ejecución de obra? El contrato solamente es una hoja de 5 páginas, bueno, es un documento de 5 páginas, 10 páginas, que solamente están las cláusulas, no. Aparte del contrato propiamente dicho, tiene bases integradas y tiene el pliego de consultas y absoluciones, ¿ya? También tiene el expediente técnico. O sea, todo eso suma como parte del contrato, ¿ya? Todo eso suma como parte del contrato. Entonces, cuando te dicen que no está facultado a hacer modificaciones al contrato, significa que tampoco puede modificar su expediente técnico de obra, ¿ya?
Por su designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra. Ya, eso ya mencioné. El residente de la obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo en obras convocadas por paquete, en la que la participación del residente es definida en las bases, bajo responsabilidad de la entidad contratante, teniendo en consideración la complejidad de las obras a ejecutar. Adelantos, garantías y fideicomiso. Bueno, adelantos. Adelantos de obra y consultoría de obra. Adelanto directo, ¿ya? Adelanto directo, conocemos, 10%, materiales e insumos, equipamiento inmobiliario de 20%, ¿ya? Y por avance, cuando el avance sea mayor al 60%. Ojo, o sea, aquí vamos a ver los porcentajes. Cuando tu avance de obra acumulada tenga mayor al 60%, también tienes la oportunidad de conseguir más adelanto, aparte de las que te dieron anteriormente. ¿Cómo así? Vamos a ver. Está el sistema de entrega de suelo de construcción, excede ya, excede el 10% de monto contratado. Ya. Esto de acá, como lo había indicado, adelanto directo, 10% y 20% materiales. ¿Ya? Dice, para consultorías solamente entrega 30%. Y para obra bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, 30%. En el caso componente de ejecución de obra, el adelanto directo y adelanto materiales, que no exceden respectivamente el 10 al 20% del monto de la aprobación, de obra aprobado por el ente técnico, en tanto que el adelanto por avance tampoco debe exceder el 10% de dicho monto. Ojo, cuando ya tienes el 60% acumulado, puedes pedir incluso el 10%, ¿ya? El 10% de la obra, ¿ya? Dice acá, del monto de la obra aprobado en el expediente técnico, ¿ya? Ojo, bueno, acá te dice el 10%, el 20% del monto del contrato original. Debería ser el contrato original, ¿no? Bueno, del monto contratado, mejor dicho. ¿Ya? Ahí estamos. Bueno, ya conocemos también las amortizaciones, un adelanto directo, ¿ya? Son prorrateadas, ¿no? Ojo, acá también hay algunos errores cuando hablamos de las amortizaciones, ¿sí? Dicen, no, monto del avance, 350, monto del avance 400.000 soles, ¿ya? Ah, ya, no, multiplico por 10%. No, es multiplicado por la incidencia. ¿La incidencia entre cuál? La incidencia entre el monto cancelado, ¿ya? Sobre el monto contratado. No siempre sale el 10%, no siempre sale el 10%. Ten mucho cuidado. Esos son errores que lo detectas en las liquidaciones. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digámoslo así, el 10% sale 10.000, no sé, 10.001, 10.001, el 10%. Pero solamente te dieron 10.000 soles. Entonces, 10.001 es el 10%. Y 10.000 soles ya no es el 10%. Es 9.9 y tanto, 999 o de repente 9876, ¿no? Pero no es 10. Entonces, acá la incidencia es la división del monto otorgado sobre el monto contratado. ¿Ya? Es parte de, en, en temas de evaluación. ¿Ya? A ver. Durante la ejecución contractual de la obra, la entidad contratante puede otorgar, de acuerdo al literal C de la que hemos hablado, por avance, ¿ya? Otro adelanto por avance siempre que se cumplen las siguientes condiciones. Ojo, esa es nueva. Esa es nueva.
Esperemos que se haga con buen provecho, ¿no? Para el bien del Estado. Que exista un avance físico real de ejecución de obra del 60% o sea, del 60% de todo, o sea, un acumulado, ¿ya? Un acumulado del 60%, como mínimo. Si tiene más del 60% de avance, puede solicitar, estás cumpliendo el primer requisito. El porcentaje de avance físico real es igual o mayor al porcentaje de avance físico programado, ¿ya? Es igual o mayor, o sea, tienes que estar adelantado. Por ejemplo, tengo el avance real acumulado 66% y tengo el programado 64%. Y si estoy adelantado, cumplí mi segundo requisito, ¿ya? O sea, acá ya pasé el 60%, ojo, y ya he ganado el programa. O sea, sí me van a dar. Entonces sí es posible sacar, ¿no? El avance real de la obra 66% es mayor a 60%, el avance físico real, y mayor al avance acumulado programado 64%. Entonces sí es posible que el contratista solicite el adelanto por avance de obra mayor al 60%. Entrega de adelanto directo en obras y consultoría de obras. Ya las fechas, ¿no? De la 179, como mencioné hace rato. En caso de las bases hayan establecido el otorgamiento del adelanto directo, el contratista en el plazo de 10 días calendarios, dice acá, ya, siguiente del perfeccionamiento del contrato, pueden solicitar su entrega adjuntando los mecanismos de garantía, ya, su carta fianza. Dentro del plazo señalado, el contratista puede solicitar hasta 5 días adicionales, ya, para remitir el mecanismo de garantía con el debido sustento. Ahora, antes, ojo, antes te decía, ya, si es que pasan los 10 días, si pasan los 10 días y no me traes mi carta fianza original, ya fuiste. No te voy a dar ni un sol de adelanto directo. Entonces el contratista va a estar en apuros, porque para eso sirve, ¿no? El adelanto directo es para que puedas arrancar tu obra. Son para arranques de obra, ¿ya? Ahí se juntando los mecanismos de garantía. Luego, el contratista puede solicitar hasta 5 días adicionales para juntar el mecanismo de garantía con el debido sustento. Es decir, no, a ver, mi financiadora viene de Lima, yo estoy en Puno, yo estoy en Loreto, ¿no? Extremo a extremo. No puedo, no puedo alcanzar los 10 días. Lo solicita internamente dentro de ese plazo y le dan sus 5 días más. ¿Ya? Luego la entidad, luego de que hace formal la entrega de este documento oficial, original, la entidad entrega el adelanto directo al contratista en un plazo máximo de 7 días contabilizado desde el día siguiente de recibido el mecanismo de garantía. ¿Ah? Ahora vamos a el componente de para obra bajo el sistema de entrega, diseño y construcción, el adelanto directo se sujeta a procedimientos de numerales anteriores, considerando además lo siguiente. Bueno, diseño 30%, construcción, adelanto directo 10, materiales 20. Ya hemos mencionado esto. Vamos a continuar. Las amortizaciones de adelantos en obras y consultoría de obras. La amortización de adelanto para materiales y insumos inmobiliario para obras se realiza de acuerdo a lo dispuesto en la directiva, ¿verdad? Que emite sobre fórmula polinómica. La entidad contratante acepta la amortización total del adelanto a solicitud del contratista, salvo que el saldo pendiente de amortizar sea mayor que el monto de la valorización. O sea, claro, es lógico, ¿no? Si tienes un monto de amortización mayor que la valorización, no se puede. No se puede. ¿Ya? La amortización de adelanto por avance dispuesto, ¿ya? Se realiza mediante descuentos proporcionales en cuanto a una de las variaciones del componente de la entrega del adelanto. O sea, menos del 10% de que yo gané ese adelanto por avance. Ya me dice el 10%. Bien. Pero ahora, ¿cómo le devuelvo? ¿No? Dice, cualquier diferencia de monto que se produzca respecto a la amortización del adelanto con una
en una valorización. Se toma en cuenta en una valorización posterior y en la liquidación del contrato. ¿Ya? La entrega para materiales y para solo construcción y diseño y construcción. En caso de las bases se hayan establecido el otorgamiento de adelanto de materiales en el sistema de entrega de solo construcción o en el componente. Acá hay un eco. Ya. Hay dos mensajes, vamos a leer. Serán consultas. A ver, buenas noches, nos compartirán las VP, por favor. Ya, bueno. Claro, lógicamente. Vigencia y garantía de fiel cumplimiento en obras y consultoría de obras. Supuesto de devolución, de reducción de garantía de fiel cumplimiento. Ya, estas situaciones se dan porque anteriormente eran opiniones OCE. Ahora ya las opiniones OCE se vuelven ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han visto, ¿no? Han visto que se han repetido las problemáticas, ¿no? Se han repetido las problemáticas, entonces siempre daban la misma solución, entonces ya han dicho, ah, no, muchas opiniones, nos hemos llenado de opiniones, desde, no sé, 2010, digamos, de repente antes, ¿no? 2006, hasta el año pasado, 2024, y todavía sigue habiendo. Bueno, hasta 2025 ya no haya. Hasta hace unas semanas ya no ha habido opiniones sociales. ¿Ya? Ahora son opiniones OS, ¿ya? Por la nueva ley. Entonces, todo esto ha servido para que todo se alimente en estas nuevas palabras. ¿Ya? Por ejemplo, dice así: la garantía de fiel cumplimiento en obras de controladuría de obras es devuelta en los siguientes casos. Si se practica la liquidación final y se determina un saldo a favor del contratista, ¿ya? Ese supuesto aplica incluso si el contratista somete a controversia la cuantía de ese saldo. ¿Ya? Si practicada la liquidación final se determina un saldo a favor de la entidad contratante, menor a la de la garantía del cumplimiento, y el contratista somete a controversia la cuantía de este saldo a favor, entregando una garantía por aquel saldo y manteniéndola vigente hasta la culminación de la controversia. La garantía de cumplimiento en el caso de ejecución en constructoría se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, dice, ¿no? Pero hay excepciones, como la que estoy mencionando. Para las obras a partir de la recepción de obra, y siempre que las penalidades aplicadas a ese hito hayan sido deducidas de las valorizaciones, el contratista puede solicitar la reducción de la garantía de fiel cumplimiento. Claro, o sea, no es que diga, a ver, ¿sabes qué? Entidad, por favor, quiero reducir mi garantía de fiel cumplimiento. No, no, ¿sabes qué? No, hasta la liquidación. No, pero acá dice, ¿no? Ya me estás descontando, ya me estás descontando. Dice acá, ¿no? Ya me estás descontando, entonces debería ya de bajar, ¿no? El contratista puede solicitar la reducción de la garantía por el cumplimiento equivalente al 5% del monto vigente de la obra, siempre que mantenga un mecanismo de garantía equivalente al 5% del monto vigente de la obra, ¿ya? Entonces, más o menos son ese tipo de situaciones, ¿ya? A ver, vamos a fideicomiso de adelanto directo bajo sistema de entrega de solo construcción y diseño de construcción, ¿ya? Hay un dato, cifras, ¿ya? El fideicomiso puede ser empleado para garantizar adelantos directos de obra cuando el monto contractual del componente correspondiente a la ejecución de la obra sea entre 5 millones, ¿ya? O, bueno, mayores a 5 millones. Pasando los 5 millones, ya tiene que haber, y si no procede fideicomiso para el componente de diseño. Ya, pasando los 5 millones, tiene que haber fideicomiso. Pasando 5 millones nomás, ¿ah? Una vez solicitado el adelanto, la entidad contratante tiene un plazo de 20 días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de la solicitud de combinar los trámites para la constitución del fideicomiso. Si la entidad contratante no cumple con el plazo indicado, el contratista tiene derecho al resarcimiento contemplado en el numeral 106. ¿Ya? El contratista se obliga a pagar la comisión de estructuración y luego de constituido. El fideicomiso se obliga a pagar la comisión de administración. ¿Ya? El contratista
se encuentra obligado a formar parte del contrato de fideicomiso en calidad de contratista interviniente. Claro, o sea, el contratista ejecutor ya viene a ser el contratista, se encuentra obligado a formar parte del contrato de fideicomiso de calidad de contratista interviniente y ahí es obligado a asumir los costos del supervisor. Claro, el supervisor no es el supervisor de obra, es el supervisor de la entidad financiadora, o sea, del fideicomiso, ¿ya? La entidad contratante reconoce dichos gastos efectuados por el contratista como parte de los gastos generales, reemplazando el concepto de garantía empleado previamente en el presupuesto. ¿Ya? ¿Qué más dice? La entidad contratante se responsabiliza a transferir el dominio y el usuario el monto de adelanto solicitado al patrimonio fideicomitido. O sea, la entidad tiene la responsabilidad de transferir, ¿ya? El billete, el dinero, ¿ya? ¿A quién? Al patrimonio de fideicomitido, ¿sí? Cuando el contratista solicita otros adelantos, dicho monto también es transferido al patrimonio. El contrato de fideicomiso de adelanto cumple como mínimo con los siguientes requisitos. Bueno, esos son partes del contrato, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Y acá es un esquemita, ¿ya? Esquemita, ya aquí está. La entidad pública se llama fideicomitente o fideicomiso, ¿sí? Transfiere en dominio fiduciario, ¿ya? ¿A dónde? Al patrimonio de fideicometido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El contratista, entidad, ¿ya? Tiene que solicitar el requerimiento de la obra. ¿A quién? Al supervisor, ¿sí? ¿Al supervisor de dónde? ¿Supervisor de obra? No. Supervisor del fideicomiso, ¿ya? Valida el requerimiento. Luego se va al fiduciario que realice el pago, ¿ya? A la empresa del servicio fiduciario, ni que esto ya abona, ¿no? El monto al patrimonio. ¿Listo? Ahora vamos acá y con esto, este patrimonio, este flujo, este billete, este dinero, se va directo al proveedor. Ya no se va ya no se va al bolsillo del contratista, ¿ya? Porque para eso es fideicomiso. Salvo que el contratista tenga proveedores, ¿no? Amigos, familiares, etcétera. Pero directamente no se va al bolsillo del contratista, ¿ya? Listo. Supervisor. Vamos a ver, para consultoría vamos a ver frente a la supervisión de obras, ¿ya? De obras. Aquí está. La supervisión de obras bajo sistema de entrega de suelo, construcción y diseño de construcción. Ya lo sabemos eso, ¿no? Es efectuada por el supervisor y el inspector. El inspector es un servidor de la entidad contratante que ha sido especialmente asignado por esta, o sea, por la entidad. Mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica contratada para dicho fin. Cuenta con un jefe de supervisión, ¿sí? Con un jefe de supervisión. No se puede contar de manera simultánea con un inspector y un supervisor a la vez. Dice, el jefe de supervisión tiene al menos la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra y desarrolla sus funciones de acuerdo con el artículo 187, la siguiente, ¿no? El supervisor no puede ser ejecutor ni tampoco integrante del plantel técnico de un mismo proyecto.
Ahora tenemos aquí este concepto para la parte de ley de presupuesto, supervisión de obras bajo el sistema, bueno, lo mismo, ¿ya? La ley de presupuesto ya sabemos que tiene que haber sido un supervisor con obras mayores iguales a 4.300.000. Eso va desde 2011, todos los años se repite. A este año 2025, ojo, año fiscal 2025. Para iniciar la ejecución de obras, en el caso de obras, ¿ya?, que requiera supervisor, puede asignarse un inspector o un equipo de inspectores siempre que se encuentre convocado al procedimiento de selección para contratar al supervisor. Eso sí se puede. ¿Ya? En dicho caso, solo se puede mantenerse la participación del inspector o equipo de inspectores en tanto el monto de valorización acumulada de la obra no supere al del monto de 4.300.000. ¿No? Ya es lo mismo que el anterior reglamento, también decía lo mismo. El, el plazo de supervisión de obra está vinculado al del contrato supervisar y debe comprender como mínimo hasta la recepción de la obra. Acá dice el nuevo, ¿no? Dice el plazo de contrato de supervisión está vinculado con el contrato de supervisar o de ejecución. Debe comprender mínimo hasta la recepción. Ojo, no es que acabé mi contrato me voy. No importa si yo no. Dice mínimo hasta la recepción. La supervisión puede comprender la liquidación de la obra cuando así lo contemple la base. En ese caso, el supervisor puede resolver el contrato si existe una controversia que se derive de la liquidación del contrato de obra. Y de inspectores, en tanto el monto de evaluación acumulada de la obra no supera el monto al que hace referencia en 4.300.000. ¿Ya? Resuelva o declare la nulidad del contrato de supervisión, ejecución de la obra bajo supervisión cuente con un saldo pendiente de ejecutar que no supere el monto al que se hace referencia al numeral 107.3. La entidad contratante puede optar por asignar a un inspector o un equipo de inspectores hasta la culminación del contrato principal o hasta que se contrate una nueva supervisión. También, ¿no? Funciones. Antes no te decía tantos puntos las cuales tiene que hacer un supervisor ahora. Ahora ya te lo dicen, un concepto básico. Si bien es cierto, la supervisión es un responsable de velar directa y permanentemente la obra, ¿ya? De manera técnica, económica y administrativa, en la prestación y el cumplimiento del contrato. La supervisión se ajusta a lo señalado en el contrato y no tiene facultad de realizar las modificaciones del mismo. Acá también te dice lo mismo, ¿no? Así como residente, el supervisor también. Dice que se tiene que ajustarse a lo señalado en el contrato. No tiene facultad de realizar modificaciones al mismo, ¿ya? La supervisión de formulación de evaluaciones técnicas responsables de alta, ¿no? Punto 3, entonces. El de obras. Emitir conformidad sobre el programa de ejecución con calendario conforme al artículo 206. Revisar el plan de trabajo. Verificar de cualquier información presentada por el contratista se ajuste al contrato bajo supervisión. Ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o corrección que puedan perjudicar la buena marcha de la obra. Esto también se repite. Gestionar la calidad de la obra pudiendo rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos de mala calidad o por no ajustarse al contrato bajo supervisión y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. Probar examinar y hacer ensayos en los equipos, con los equipos de equipamiento, sistemas y materiales antes de incorporación a la obra siempre que ello se haya establecido en el contrato del supervisor. Suspender las actividades y prestaciones que a su criterio no cumplan con obligaciones establecidas en el contrato bajo supervisión. Ojo, esto es un poquito fuerte. Suspender las actividades. ¿Ah? Suspender actividades antes de decir esto.
Obviamente los supervisores suspenden actividades, pero no sabía de dónde avalarse. Ahora ya, ese, a su criterio, no cumplan con obligaciones establecidas en el contrato bajo supervisión, ¿no? Rechazar o objetar los trabajos prestaciones presentados por el contratista, requiriendo su suspensión. Realizar el monitoreo y control para evaluar el desempeño de la obra y o consultoría de obra en términos de alcance, costo y tiempo. Elaborar el informe respecto de la liquidación del contrato de obra, siempre que se haya establecido el contrato del supervisor. La supervisión de formulación, bueno, es la otra parte, ¿no? Y ahí estamos. Este es hasta el punto 6 de la nueva ley, ¿no? La cual menciona respecto a lo que son obras por contrato. Listo. Ahora, hasta este punto, ¿hay consultas o preguntas para continuar? El punto 6 mencionado. Ahorita vamos a entrar ya a cuadro de incidencias, luego prestaciones adicionales, y si nos da el tiempo para ampliación del plazo, valorizaciones y recepción y liquidación. ¿Ya? Cuaderno de incidencias. Cuaderno de incidencias, antes llamado cuaderno de obra. 2020, el boom, ¿ya? De la cuaderno de obra digital, el COT. Ahora es cuaderno de incidencias. Incluso en el cuaderno de obra, bueno, cuaderno de incidencias ya no dice cuaderno de obra, ya han cambiado. El sistema ahora ya dice cuaderno de incidencias, ¿ya? En el caso componente de ejecución doble, el cuaderno de incidencias se apertura en la fecha de entrega del terreno, ¿ya? Y cierra la anotación de la ejecución de la obra o de la constatación física de la obra. Los encargados del registro son del residente y el supervisor. El OS emite, mediante directiva, la disposición sobre operatividad del predicó del uso adecuado, no, del uso del cuaderno de incidencias y se señalan los casos excepcionales en los que se permite el uso del cuaderno de incidencias físico. Sustitución del integrante del plantel técnico de obra o consultoría de obras. Ya, esto es cuando tengamos que cambiar. Antes, la sustitución tenía que pasar los 60 primeros días, ¿no? Y dentro de los primeros 60 días tiene que haber, eran tres, digamos, requisitos para que puedas cambiar el personal si no, no podías. Ahora, ¿qué dice? Dice así, la solicitud de sustitución del personal clave. Como sustento debido, siempre que lo sustituya tenga un perfil igual o mayor a lo establecido en las bases, obviamente, en caso de haberse otorgado puntaje por el profesional reemplazado. El personal clave a sustituir, ¿no? El personal debe cumplir las mismas condiciones que le ameritaron el puntaje al proveedor. Ojo, cuando ya estamos hablando, si nosotros tenemos, ¿ya? Acá, bueno, acá es un poquito controversial, dice, ¿no? A ver, el contratista puede solicitar sustituir personal clave de su plantel técnico excepcionalmente y con el sustento debido, siempre que quien sustituya tenga un perfil igual o mayor a lo establecido en las bases. En caso de haberse otorgado puntaje por el profesional reemplazado, el reemplazante debe cumplir las condiciones que le habilitaron al puntaje del proveedor. ¿A qué me refiero? Al inicio de la clase mencioné, ¿no? Más experiencia, grado de maestría y certificación PMI, ¿no? Brevemente, lo mencioné. Entonces, si tú buscas un residente con, digamos, te piden 2 años, pusiste a uno de 5, ¿ya? Ahora no solamente basta que sea igual o mayor a de las bases, no. Ahora también tiene que ser al puntaje que te dieron, ¿no? Pusiste a uno que tenía 5 años para que pueda ganar la otra, ¿no?
Lo otorgaron y ganaste. ¿Ya? Bien. Entonces tienes que poner a alguien con 5 años de más. ¿Qué más pusiste? Que ese mismo profesional tenía maestría. Entonces su reemplazante tiene que tener mínimo maestría, ¿no? Y por último, certificación PMI. Entonces, el último tenía PMI. El que venga tiene que ser igual, ¿no? Entonces es un poquito complicado. Si tú postulaste con uno, iniciar y terminar la obra, no te queda de otra. Por eso es que amarran esto, para que evites que este profesional esté trabajando en varias obras, ¿no? ¿Qué más dice? Sobre todo la sustitución de personal clave, 10 días hábiles antes de operar la sustitución. 5 días hábiles, la entidad autoriza o rechaza la solicitud de sustitución. Tiene 5 días hábiles. Y tiene 10 días hábiles antes de operar la sustitución. Si la entidad no se pronuncia, se considera autorizadas, ¿no? Fecha que operaría la sustitución, hasta 10 días hábiles. Sustitución por segunda vez del mismo integrante del técnico. El plazo y penalidades señalados no aplican cuando la sustitución se origine por caso fortuito, fuerza mayor o por un hecho sobreveniente no imputable al contratista. La entidad contratante aplica una penalidad al contratista si se produce una sustitución del mismo integrante del plantel técnico por segunda vez. Un hecho sobreviviente no imputable al contratista es un suceso que ocurre después de la firma del contrato y que posibilita la ejecución. Este hecho no puede atribuir a ninguna de las partes. ¿Ya? Ahora nos vamos a la parte de consultas, como seguimos en cuadro de incidencia, ¿no? Las famosas consultas. ¿Qué dicen las consultas? Vamos a ver el esquema. Consultas. ¿Ya? El contratista formula la consulta del supervisor. Si las consultas conllevan una modificación del expediente técnico, el supervisor remite la consulta y la opinión técnica a la entidad. Plazo del supervisor para que pueda elevar la consulta de la entidad. 5 días. Ahora, tienes 10 días para que esta entidad, en el primer día nada más, ojo, primer día, ya no dos, sino uno, tenga 10 días para que pueda remitir su opinión a este proyectista. La entidad remite al proyectista siempre que no hubiera transcurrido más de un año de otorgada la conformidad a la elaboración del pendiente. Claro, o sea, si está dentro de un año de plazo, si no, no le corresponde. O sea, también están blindando al proyectista, ojo. Si está dentro del año, sí. Si el supervisor de la entidad contratante no cumple con el señalado en el nombramiento precedente y no absorben las consultas, el contratista puede solicitar la ampliación del plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora, ¿no? Ojo, a la entidad contratante, el supervisor o la entidad contratante no cumplen con lo señalado en el numeral precedente, no absorben las consultas, el contratista puede solicitar ampliación de plazo contractual por un tiempo de demora. Claro, claro. Esto es por la demora de la solución, ¿no? Por la demora de que te notifique la consulta absuelta, ampliación de plazo, ¿no? Es ley. Por la demora es absoluta ampliación de plazo. ¿Ya? 5 días. Plazo de la entidad para absolver la consulta al contratista, que tiene la entidad para que pueda absolver. El contratista puede absolver la consulta en la anticipación suficiente para que el programa de ejecución no sea afectado por el cumplimiento de los plazos de procedimiento para la atención de la consulta. Caso contrario, no puede alegar la afectación de la ruta crítica por plazos de la respuesta. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo.
Se realiza la consulta en 5 días, un supervisor, proyectista 10 días, entidad 5 días más. Y acá recién inicia el plazo, pero se suele la consulta unos días siguientes. Acá inicia el plazo, acá el fin de causal. ¿Ya? Inicio el causal y fin de causal. ¿Por qué? Porque acá ya está absorbiendo la consulta. Entonces sigue el mismo criterio, ¿no? Para que pueda solicitar la ampliación de plazo. Si el supervisor de la entidad contratante no cumplen con lo señalado en el numeral precedente y no absuelven las consultas, el contratista puede solicitar ampliación de plazo. El proyectista tiene la obligación de atender las consultas que le remite la entidad contratante, de acuerdo a lo señalado en el contrato respecto al plazo para responder y las consecuencias del incumplimiento. Ya. Acá también igual. En este caso no procedería. ¿Por qué? Porque está dentro del plazo, ¿no? Se resuelve la consulta dentro del plazo. Está bien que esté dentro de la ruta crítica, ¿no? Según lo que menciona acá, es parte de un procedimiento para una prestación, para una ampliación de plazo, ¿no? Parte crítica, dentro del plazo, parte crítica, también dentro del plazo, donde se inicia y donde acá dice que anota el inicio de causal, ¿no? Ojo, acá por este artículo 190, que el anterior era la 193, no es ampliación de plazo, pero si nosotros nos podemos analizar, ¿ya? Por el otro método, una de las que indica que no es mi culpa, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no tengo la culpa que el expediente técnico está mal hecho. No es por la misma situación de la consulta, que lo hago tarde, pero sí es porque un expediente técnico está mal hecho desde que yo firmé el contrato, ¿no? Entonces, por ese medio, yo se puedo pedir, solicitar mi ampliación de plazo, ¿sí? Ya, acá, modificaciones contractuales de la obra, ya por intensificación del programa de ejecución. Ese también es un tema muy importante. Dice, la identificación del programa de ejecución permite la adición de recursos durante la ejecución del componente de obra, los cuales pueden formar parte del costo directo, mayor de gastos generales, para acelerar la entrega parcial o total de la obra. La identificación del programa de ejecución no implica la modificación del alcance de la obra. El área usuario sustenta con un análisis costo-beneficio la necesidad de entrega del proyecto con una fecha anterior al plazo de ejecución contractual vigente. Las partes acuerdan la identificación del programa de ejecución, lo cual contempla la eliminación del plazo y la variación en el monto contractual cuando corresponda, así como la modificación del contrato. Este de acá está aún por verse, por detallarlo, mediante algunas directivas de repente, porque no está bien claro, ¿no? Tabla de intensificación. ¿Por cuál? Por modificaciones contractuales. ¿Cuáles son? Ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales. Entonces, todo ello son dependientes para que puedan intensificar un programa, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Cuadro de plazos. ¿Cuáles son? Plazos aplicables durante la ejecución del contractual de obras. Plazo, monto contrato original. ¿Ah? Cuando hablamos de hasta menos de 5 millones y más de 5 millones. Ya más dice, en el caso de actualización o notificación del programa de ejecución, se aplican los siguientes plazos, considerando el monto del contrato original. Plazo máximo del contrato del contratista son entre 5 días o 7 días, contabilizados del día siguiente y configurado el propuesto correspondiente. Y para la supervisión, entre 5 y 7 días también. ¿Ya? Y para su pronunciamiento de la entidad, son entre 5 días hábiles hasta 10 días hábiles. Vamos a entrar a la parte emocionante. Prestaciones adicionales de obra. Una buena disyuntiva desde Contraloría. ¿A qué me refiero?
los porcentajes, ¿cómo era antes? 0 al 15%, ¿no? 0 al 15% del monto contractual lo desarrollaba ¿quién? La entidad, no hay más. Y pasando el 15%, ¿quién lo administraba? La Contraloría, ¿no? La última directiva es la del 2023 de prestaciones adicionales de Contraloría, ¿ya? Que establecía eso, ¿no? También las normativas, el reglamento y su propia ley. Del 0 al 15 y del 15 al 50. Ojo, del 15 al 50, pues pasando al 50 era la solución de contrato. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Ya no es solamente titular, alcaldes, ¿no? Gobernadores, no. Ahora es los segundos. ¿Quiénes son los segundos? Gerente general, ¿ya? Aquí está. Gerente general, regional, gerente municipal. Esos son los que forman parte a la autoridad de gestión administrativa. ¿Y para qué? Para esto. Bueno, aquí vamos a ver primero vamos a ver los conceptos, ¿ya? Objetivo vinculante, ya conocemos, reemplazar una cosa por otra para que pueda tener la viabilidad a la meta principal, ¿ya? Deducción de prestaciones que es diferente, ojo, vinculante, vinculación, es reemplazar una cosa por otra, quita y pon, ¿ya? Ahora, reducción de prestación, ya tiene concepto, ya tiene procedimiento, de acuerdo a las opiniones sociales también. Esto estaba en procedimientos, digo, en opiniones sociales, ahora ya no. Ahora ya está establecido en el artículo 109.1 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. La autoridad, ¿quién? La autoridad de gestión administrativa, ¿ya? No el titular, no el segundo, mediante resolución, también emite resoluciones. Puede ordenar la reducción de prestación hasta el 25% del monto del contrato original, lo cual implica una disminución del monto del contrato siempre que el área usuaria sustente lo siguiente. O sea, eh, la falta de ejecución de dichas prestaciones no impide alcanzar la finalidad del contrato. La prestación o prestaciones por reducir no hayan sido ejecutadas y deben ser cuantificables. Su aprobación se efectúa antes de la conformidad final o de suscripción del acta de recepción de obra. Y que será antes de que se haga el acta de recepción, pues, ¿no? Que cuente con la opinión del supervisor en caso de obras y consultoría de obras de corresponder. ¿Ya? O sea, ya están los requisitos y el procedimiento a seguir también. Las mismas resoluciones determinan si la reducción de prestaciones implica la reducción del plazo de ejecución contractual, siempre y cuando esté afectando la ruta crítica. Ojo, una reducción no significa que reduzca plazo. Si reduces partida, no siempre vas a reducir plazo. Si reduces una partida que está en ruta crítica, sí reduces plazo. ¿Sí? Entonces, por eso es que tiene que mencionarse en esa resolución, si que vas a reducir también el plazo de ejecución. No es necesario suscribir, acá vienen ya las seguidillas de los cambios contractuales o modificaciones contractuales. No es necesario suscribir una adenda, bastando con una publicación a través del Pladicop. O sea, esto va a estar publicado. La resolución va a estar publicada en Pladicop y la adenda ya se va a desaparecer. ¿Ya? Antes, las municipalidades hacían adendas hasta por gusto. Adendas por reducción, por prestación, ¿no? Por ampliación de plazo, por todo. Ahora ya no. Ahora solamente basta que la resolución tenga validez como tal y subirlo al Pladicop que todavía no está implementado. ¿Listo? Entonces, aquí está, ¿no? Procedimiento para reducción de prestación. Está entre comillas porque estaba sacado de una opinión, ¿sí? No, no lo he citado, no me he olvidado de ponerlo, pero está citado esto pertenece a una opinión OCE, ¿sí? Está perteneciente a una opinión OCE, ¿ya? Igualmente acá. Bueno, acá sí está citado.
¿Qué diferencia hay entre deductivo de obra o reducción de prestación? Deductivo de obra, de acuerdo desde la última ley hasta la presente, no existe, ¿no? Bueno, hasta la presente recuerdo que no, pero la anterior no. Deductivo de obra no, se llamaba reducción de prestación. Vas a quitar la prestación, no al 100 de repente, pero sí una parte, ¿ya? Y no es lo mismo, ¿ah? Dice acá, incluso acá lo dice, ¿no? Eh, Dentro de una relación jurídico-contractual constituida en el marco de la Ley de Contratación del Estado, así llamaba anteriormente, la entidad es quien tiene el rol de garante del interés público. Como consecuencia de ello, cuenta con determinadas prerrogativas como la facultad de modificar unilateralmente el contrato ordenando la ejecución de prestaciones adicionales o reducción de prestaciones. Y arriba dice, lo que dice arriba, ¿no? Se debe precisar que la normativa de contratación del Estado no contempla en términos estrictos ya o figura o institución jurídica genérica denominada deductivo de obra. Dice que no existe. No obstante, se contempla la figura de presupuesto deductivo vinculado, es decir, dentro del marco de aprobación de una prestación adicional de obra, siempre y cuando hay una adicional de obra. ¿Ya? Y acá también hay, pues, ¿no? La opinión 36 del 2022 respecto a deductivo o reducción de prestación. ¿Ya? Acá dice 25% del monto de contrato original. O sea, todo esto se repetía en todas las opiniones sociales respecto a la reducción de prestaciones. Estaba contemplado, sí estaba contemplado en el mismo reglamento. Si alguien de repente me quiera refutar. Sí estaba contemplado, pero no estaba ordenado. Solamente decía 25% y otras cosas más, ¿no? Otra cosa también, ¿no? No hay que equivocarse en metrados, también es negativo, pero no es lo mismo. Cuando se trata de una reducción de prestaciones, a efecto de la aprobación de la entidad, deberá verificar si se trata de una ejecución de prestaciones inicialmente consideradas en el contrato original y no confundirlo, ojo, no confundirlo con la figura de menores metrados. Esta última solo aplicable para el caso de contrato bajo el sistema de precios unitarios. Ya, sistemas de contratación a precios unitarios que se llamaban así antes, ¿no? Ahora es medio de pago, ¿ya? Presupuestos deductivos vinculados, ya lo conocemos. Definiciones. Ya en la nueva definición sigue lo mismo, ¿eh? Sigue lo mismo. No considerada, dice prestación adicional de obra, ¿qué significa? ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es su definición de una prestación adicional? ¿Ya? De acuerdo a las definiciones, de acuerdo al reglamento de la nueva ley. No considerada en el expediente técnico. ¿Por qué lo coloreo? ¿Por qué lo coloreo? Porque es muy importante que cada parte de ese concepto lo tengas en cuenta. No considerada en el expediente técnico. Bien. Tampoco en el contrato original, tampoco está en el contrato que firmaste para empezar la obra, cuya realización, o sea, cuya ejecución, ¿ya? Tiene que ser indispensable. Si no lo haces, no acaba la obra, así de simple, ¿no? Y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra. ¿Ya? Necesario, es indispensable y también necesario. Si no lo haces, no acaba la obra. Si no lo haces, no acaba la meta. Si no lo haces, no llegas de un punto al segundo punto. Del punto A al punto B no llegas. Si no lo haces, no llega, por ejemplo, tienes una prestación adicional de obra de una captación, un saneamiento de agua potable. Si no haces ese adicional de captación, no tienes agua. Si no tienes agua, ¿para qué hiciste saneamiento? ¿No? Ahí tiene sentido. ¿Ya? Entonces, algo así. Ya. Y aquí viene ya lo disyuntivo que mencioné hace rato, ¿no? Según la ley, ya no el reglamento, según la ley en el artículo 64, aplicando los porcentajes. La gestión administrativa del 0 al 15, ¿ya? Bajo sistemas de entrega de solo construcción, la autoridad de gestión administrativa puede autorizar la ejecución. O sea, los segundos, los gerentes municipales regionales tienen la capacidad de hacer la resolución aprobando hasta el 15% del 0 al 15. Bien. Al siguiente que dice, vamos a otro, dado un poco más importante. El titular de la entidad, el alcalde y el gobernador, ¿ya? Tiene autoridad de ejecución y pago de prestaciones adicionales mayores de 15 al 20, al 30, ¿ya? Del 15 hasta el máximo 30% del monto originalmente contratado, restándole los presupuestos deductivos vinculados y siempre que cuente con los recursos necesarios. O sea,
Esto estuvo en desacuerdo totalmente la Contraloría, que incluso emitieron su pronunciamiento, ¿no? Indicando que están totalmente de desacuerdo por situaciones y por el bienestar económico, ¿no? Por el bienestar lucrativo del recurso público, ¿no? Algo así. Entonces, esto no les pareció, ¿no? No les pareció, ya que quisieron que se quede con el 0,15%, ¿no? Y de 15 a 15,50 que lo vea Contraloría, pero no, no se dejaron y la ley se publicó en su momento y no se cambió. El titular de la entidad podrá autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales mayores de 30 hasta el 50, ahora sí, ya entra la Contraloría, ¿no? Preautorización, sin perjuicio de la responsabilidad que puede corresponder a proyectistas, que es peor, ¿no? Es peor. Peticiones adicionales para consultorías, vamos a entrar ya de frente a la parte de ejecución. A ver, consultoría de obra, para consultorías, y prestaciones adicionales de obra bajo sistema de entrega de suelo construcción. Ya es para la ejecución de la obra, ya, 194. Y acá terminamos, ya, porque ya vamos a entrar a la ronda de preguntas en unos minutos, ya. De la 205, que era el anterior reglamento, no sé si se recuerdan, ahora estamos en la 194. Prestaciones adicionales de obras bajo sistema de entrega de solo construcción, solo ejecución, ¿ya? Dice así: de conformidad al artículo 64 de la ley que acabamos de mencionar, de leerlo, la autoridad de gestión administrativa o el titular de la entidad, según corresponda, mediante resolución previa, puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales de la obra en las obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, siempre que resulte indispensable debido ¿a qué? A esto, ¿ya? La directiva del año 2023 dice igual que esto, ¿ya? Dice, o sea, la primera, eficiencia en el expediente técnico, que lo sabemos todos. Y la siguiente es, por causas no previsibles en el expediente técnico de obra, ¿ya? No previsibles en el expediente técnico de obra o no previsibles posterior a la firma de contrato, que no es responsabilidad del contratista. A ver, por causas no previsibles en el expediente técnico de obra. Y hay otras que son, ya, unos que son por vicios ocultos y otras que pasaron después que firmaste el contrato. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es cuál? La dos es por vicios ocultos, ¿ya? Que hay situaciones que no has podido ver en el expediente técnico. No es tu culpa tampoco, como proyectista, porque no lo pudiste hacer, no lo pudiste ver ni como ejecutor, ¿no? Ninguna de las partes se dio cuenta, ni la entidad. Entonces, sí es meritorio, ya que, pues, es por caso fortuito de fuerza mayor, que viene a ser parte de, de un vicio oculto, ¿no? Ahora, el último, posterior a la firma del contrato. Posterior a la firma del contrato, ¿qué pasa? Hay ocasiones que cuando firmas contrato, ¿ya? Y te encuentres con ciertas situaciones sociales, ciertas situaciones que incluso está en la lista de gestión de riesgos que está en la directiva de 2017, si mal no me equivoco, ya, la gestión de riesgo para obras públicas, eh, te dice, ¿no? Por riesgos por construcción, o sea, después que firmas contrato puede ser riesgo de construcción, riesgos eh, por terceros, ¿no? Por ejemplo, por entidades que puede ser para luz, agua, digámoslo así, ¿no? También puede ser por desastres naturales, por casos fortuitos de fuerza mayor, por situaciones arqueológicas, ¿ya? Por situaciones arqueológicas y por otras cosas más. O sea, son situaciones que te pueden ocasionarse cuando firmaste el contrato a partir del día siguiente, ¿ya? Entonces, estas son las causales.
que te está indicando puntualmente para que puedas identificar si es que es meritorio una prestación adicional de obra o no. ¿Ya? Y esas son las explicaciones por cada una de ellas, que son las deficiencias para un expediente técnico de acuerdo a la opinión 2021, que te dice, ¿no? ¿Ya? Que te dice cuando alcance y la forma de ejecución de la obra, así como tampoco describen adecuadamente las condiciones del terreno, pueden identificarse una deficiencia del expediente técnico como dentro de este no se encuentra información suficiente, coherente o técnicamente correcta, ¿no? O sea, así como el concepto de un expediente técnico, ¿qué es un expediente técnico? Ya, acá es lo contrario. Cuando no hay una información suficiente, no hay coherencia y tampoco es técnicamente correcta, ya estamos hablando de una deficiencia de expediente técnico, que inclusive esto es hasta tácito, ¿no? Porque identificar un expediente técnico mal hecho es muy fácil. Dice que en el caso de aprobarse adicionales de obra por deficiencia del expediente técnico se debe informar al Tribunal de Contrataciones Públicas y a la Contraloría a fin de que inicien procesos administrativos que correspondan de acuerdo a sus competencias. O sea, estamos hablando del proyectista, no se va a salvar, ¿no? Eso es para solo construcción, ojo, solo construcción, solo construcción. Porque cuando hablamos de solo de prestaciones adicionales de diseño y construcción, deficiencia de expediente técnico, esa causa no existe, ¿ya? Así como en el sistema anterior de, de, sistema contra el cambio, creo que se llamaba. Entonces, esto también habían de diseño y construcción o llave en mano, ¿no? Entonces, todo esto, desde que empezabas la obra haciendo tu expediente, ejecutándolo, ¿no? Y hasta culminándolo, todo esto formaba parte de, ¿ya? Todo esto formaba parte de uno solo, y si habría prestaciones adicionales, tenía que ser por cualquiera de las dos ocasiones mencionadas anteriormente, menos por deficiencia de expediente técnico. Entonces, acá también lo mismo. Si hablamos de diseño y construcción, ¿ya? No hay causal por deficiencia de expediente técnico, nada más. La aprobación de las prestaciones adicionales se realiza conforme a lo siguiente. ¿Ya? La necesidad de ejecutar una prestación adicional es anotada en el cuaderno de obra de exigencias por el contratista a través de la referencia de obra o prestación según corresponda. En un plazo máximo de 5 días contabilizado a partir del día siguiente de realizar la anotación, el supervisor envía un informe técnico a la entidad contratante en que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional y el riesgo acaecido. Ahí está. Este es el esquema para una prestación adicional de obra, ¿sí? En cuanto a incidencias, el supervisor anota, ¿ya? El reciente supervisor anota la necesidad de ejecutar la prestación adicional, ¿sí? Máximo hasta de 5 días de plazo máximo del supervisor envía un informe técnico a la entidad, ¿no? Es como decir la ratificación, como hoy en día, ¿no? La entidad contratante determina las bases a quién le corresponde la elaboración del expediente técnico de la adicional de obra, que puede ser. ¿Quiénes puede ser? Aquí está. El costo de la elaboración forma parte del presupuesto adicional, pero puede ser supervisor como tercera opción o puede ser siempre que el supervisor haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Claro, puede ser otros más mencionados como también el contratista. ¿Ya? El contratista también puede ser, formar parte de lo que puedan elaborar el expediente técnico o un consultor externo. ¿Sí? Bueno, señores, sin más que decir, ¿alguna consulta o pregunta para poder terminar la sesión con el pliego de consultas de los presentes?